Tiempo de informe en zona crítica, un info que aparentemente va a hablar de la coyuntura, pero más que coyuntura es un informe histórico. Fede, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Histórico porque si nos tenemos que poner a ver el tiempo que hace que no se reglamenta la ley de talles en la provincia de Santa Fe, es muchísimo. Es una ley que se aprobó a fines del 2007, cuando el peronismo se estaba yendo de la gestión provincial, estaba ingresando el Frente Progresista. Una de las primeras medidas que tomó Hermes Wiener fue promulgar esta ley, pero hasta nuestros días no se reglamentó. La reglamentación es lo que permite la aplicación práctica de la ley, claro, que efectivamente tenga vigencia. Con lo cual hay una fuerte controversia, porque algunos dicen con la promulgación alcanza para que la ley entre en vigencia, otros dicen no, hace falta reglamentarla. Y bueno, esto es lo que vamos a plasmar un poco en este informe que preparamos. En primer término, nosotros hablamos con un funcionario que es del Ministerio de la Producción, porque el Ministerio de la Producción es el que es la autoridad de aplicación de esta ley. Osvaldo Audaña es secretario de Servicios para el Desarrollo y nos cuenta cuáles fueron todos los problemas que tuvieron a lo largo de todos estos años, que son muchos, ¿no? Y las complicaciones con las que se encontraron al momento de comenzar a trabajar en la reglamentación de la ley de talles de la provincia de Santa Fe. Esta etapa de construcción, que sabemos que llevó su tiempo, tal vez más prolongado de lo que se podía esperar, tiene su justificación, porque creo que respecto a lo que dice la ley, nadie puede tener observación. Creo que es un derecho de que las personas que necesitan una determinada prenda la tengan, ¿no? En medida, en tiempo y forma. Hoy hay toda una caracterización, fundamentalmente desde el lado del marketing, de la comunicación, que bueno, que lamentablemente trabaja sobre estas cuestiones, y si bien trabaja de dos maneras, uno trabaja en el tenés que ser o tenés que vestirte de, también hay un tema que se está trabajando y mucho, que es el decir, sentite bien, tengas lo que tengas, o seas lo que seas. Pero indudablemente que para llegar a cumplir con esa meta hay un buen camino para recorrer, esto desde el INTI, desde las normas GIRAM, desde las propias leyes de comercialización, las leyes de confección. ¿Por qué? Porque cuando se presenta este proyecto a la legislatura, indudablemente, ¿quién se puede oponer a esto? A esta necesidad, a este derecho. Pero creo que en ese momento faltó el trabajo, tanto con el comercio y con la industria, para que medie de alguna manera, porque esto es un tema netamente social, pero posterior a la aplicación empieza a ser un problema económico, porque indudablemente estamos pidiendo exigencias que van a ser muy difíciles de complementar. Yo hablo de un local ubicado en la ciudad, donde hay un surtido de prendas y donde la ley obliga de que tenés que tener todos los talles, ¿no? En primera medida, ese local casi diría que va a tener que desaparecer. Puede ser un poco más factible para las cadenas comerciales. ¿Por qué? Porque pueden tener este stock reservado de alguna manera y cumplimentar con la ley diciendo en 48, en 24, en 72 horas yo te lo envío. Esto si hablamos de la parte comercial, pero cuando hablamos de la parte de industria tenemos que estar empezando a hablar de porcentajes. Es decir, podemos describirlo de esta manera: si yo produzco 100 prendas, puedo hacer lo siguiente: un 10% de esas prendas la tengo que hacer de las medidas que me pide la ley, y las voy a tener en un lugar en stock. ¿Por qué? Porque las prendas que se van a vender este verano ya están fabricadas. ¿Está? Es decir, ya la tela se usó el 100%, porque por ahí podríamos pensar en esto. Bueno, yo en 72 horas te confecciono la prenda a tu medida. Pero indudablemente que vamos a tener el inconveniente que las telas ya están utilizadas, por lo tanto, es imposible trabajar a medida.
Era lo que decía Osvaldo Audaña, secretario de Servicios para el Desarrollo del Ministerio de la Producción de la provincia, el ministerio que debe encargarse de aplicar la ley de talles en la provincia de Santa Fe, pero hay un organismo también en la provincia que es la Defensoría del Pueblo, que tiene la posibilidad de recibir las quejas que puede efectuar cualquier ciudadano cuando se encuentra que fue a un local de ropa y no encontró su talle, no encontró la prenda que quería en el talle que necesita, para asentar la queja y para que de alguna manera también el defensor del pueblo pueda recomendar al Ministerio de la Producción que se encargue de aplicar esta ley. Hasta ahí llega la capacidad de la Defensoría del Pueblo. Nosotros hablamos con uno de los asesores del Defensor del Pueblo, Edgardo Vistoletti, que es Mariano Bodanovich, y esto nos explicaba respecto de cómo están analizando ellos la ley de talle de la provincia y qué pueden hacer al respecto. Entendemos que la ley es de suma importancia por una cuestión ya de salud pública. ¿Por qué? Entendemos que es una herramienta, una de las tantas herramientas que se puede utilizar para combatir problemas como pueden ser los trastornos alimentarios en la población adolescente y más grave aún como puede ser la bulimia y la anorexia. Lo primero que hay que remarcar y resaltar, que no es poco, que gracias a Dios la provincia de Santa Fe cuenta con una ley, que en el país no es común. Creo que tan solo son 4 las provincias que la tienen, 5 con Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el municipio de Córdoba. Así que eso ya es un paso más que importante. La ley no está reglamentada en su totalidad. Si bien la ley es pocos artículos, la misma es muy concreta. Incluso se sanciona y se promulga una primera ley y posteriormente se sanciona otra ley donde establecen las sanciones a los comercios y a las industrias que no cumplan, que establece sanciones de multa, un mínimo y un máximo, y hasta de clausura. Y pensamos y decimos, y es importante remarcar, que las leyes tienen plena vigencia de que están promulgadas, por más que no estén reglamentadas. Por lo tanto, hoy por hoy se le podría exigir los postulados de la misma tanto a los productores de vestimenta como a los que la comercializan. Queremos invitar a la población que si conoce algún caso en particular, que fue a comprar vestimenta y no ha conseguido, que venga a la Defensoría del Pueblo, que asiente su queja, porque esa es una herramienta fundamental para nosotros empezar a actuar. Si bien el defensor de oficio puede hacer algunas recomendaciones, y de hecho no descarta que le hagan el tema, pero es importante contar con el antecedente de la gente que lo ha sufrido, de ir a algún comercio y no conseguir ropa por razones del talle. Con la Defensoría del Pueblo es importante remarcar que por ley solo puede hacer recomendaciones. O sea, las recomendaciones que hace el Defensor del Pueblo no son imperativas, es decir, no puede exigir el cumplimiento a algún ministerio o algún organismo de la Administración Central de determinada cuestión. Simplemente el defensor puede recomendar que se avance o que se tome determinada medida y bueno, después queda al arbitrio del organismo destinatario cumplir o no con tal recomendación.